Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de noticias El Faro Informativo. El canal que te informa diariamente todos los detalles sobre las noticias más interesantes que están ocurriendo en el país. Presta mucha atención a las noticias del día porque una alarma se enciende en el país por una posible catástrofe ambiental. Sí, señores. Y es que la dictadura de Nicolás Maduro intentó, la noche de este miércoles, arrancar los motores para el llenado de tanques en la refinería de Puerto La Cruz, sin cumplir con los protocolos de seguridad necesarios para ejecutar la operación, poniendo en peligro la estabilidad de la planta y la vida de miles de habitantes del área. Según algunas noticias que encontramos en los medios digitales, pudimos enterarnos que algunos funcionarios de la seguridad del Estado, junto a militares pertenecientes a las regiones estratégicas de defensa integral REDI, sin experiencia ni conocimientos algunos sobre las funciones de campo, y como órdenes del gerente de Oriente de PDVSA, manipularon los controles de los tanques en las refinerías de Puerto La Cruz y ejecutaron funciones que pudieran provocar un gran desastre ambiental en el país. Sí, así como lo escuchas, hasta este punto ha llegado la responsabilidad del régimen, que vuelve a poner en peligro el bienestar de la comunidad con sus acciones irresponsables. Recordemos que para la fecha los tanques de la refinería de Puerto La Cruz tienen 2 años inoperativos y por eso requieren de una manipulación cuidadosa y supervisada para reestabilizar su funcionamiento. Y en este sentido, algunos dirigentes sindicales petroleros han denunciado las intenciones del régimen para activar la operación sin los debidos procesos. Hasta el mismo Donald Trump sabe lo que Maduro y sus funcionarios no parecen saber, y es que reactivar la economía y la industria petrolera en Venezuela tomará bastante tiempo y esfuerzo. Trump ha mencionado al respecto que a Venezuela no ha ido bien desde que es socialista, o peor que eso, nunca esperó que fuera tan lenta su recuperación. Y ya veremos qué pasa con Venezuela, lo están haciendo pobre, es un gran caso. Hubo un país rico hace 15 o 20 años, ahora no tienen agua, comida, estamos suministrándole comida, agua, y así que llevará un tiempo. Sé que he estado aquí un periodo relativamente corto, veremos qué sucede. Tenemos una buena estrategia, pero estamos cuidando a las personas, declaró en una rueda de prensa. Por eso, la única salida que nos queda a los venezolanos es salir de esa dictadura definitivamente, y en este sentido, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que explica cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que haya en Venezuela un proceso de elecciones parlamentarias realmente libres y justas. En el documento, Mike Pompeo, secretario de Estado, expone cuáles son esos elementos que acá enlistamos. El primero es un gobierno de transición negociado y ampliamente aceptable que debe ser responsable de supervisar las elecciones. El segundo, un Consejo Nacional Electoral nuevo, equilibrado e independiente, seleccionado a través de la Asamblea Nacional según el mandato constitucional. Recomiendan que sea nombrado por la Asamblea Nacional lo antes posible de acuerdo con la Constitución, a fin de permitir suficiente tiempo para prepararse para las elecciones. Tercero, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia justo e independiente, ya que consideran que es una salvaguardia crítica para garantizar los principios de justicia y proteger la integridad de las elecciones y la santidad de cada voto. Cuarto, elecciones abiertas a todos los partidos y candidatos, y esto implica eliminar todas las restricciones a individuos y partidos políticos para permitir su libre participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto incluye protecciones para aquellos que han huido del país por temor a su seguridad y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos. El quinto es el restablecimiento de todos los poderes y autoridades de la Asamblea Nacional. El sexto, el acceso ilimitado a medios, telecomunicaciones, internet, a fuente de noticias independientes y tiempos de transmisión equitativo. No se debe permitir que el antiguo régimen de Maduro dicte el contenido de los medios independientes, advierten. Séptimo, permitir el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión sin represión, represalias o interrupciones del servicio por motivos políticos. Octavo, observación electoral independiente, libre de restricciones indebidas, compuesta por expertos nacionales e internacionales. Noveno, facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos en cualquier parte del mundo ejerzan sus derechos votando en una elección presidencial libre y justa desde el extranjero. Esto incluye un llamado a los gobiernos aliados en el mundo para que proporcionen apoyo técnico o financiación según corresponda para ayudar al proceso de registro de los votantes.
En cuanto al papel que juega el presidente interino de Venezuela en todo esto, pues él ha dado sus primeros pasos para rectificar y por eso aseveró este jueves que deben reconocer los errores que se cometieron para poder avanzar y reiteró en que se necesita el apoyo de la Fuerza Armada para superar la crisis. En Venezuela tenemos muy claro que enfrentamos una dictadura que ha querido arrebatar el poder legislativo. No inició en este año 2020, ha venido haciendo una escalada represiva brutal. Debo decirlo, a esta hora, Gilbert Carroll lleva desaparecido físicamente más de 20 días y lo que vimos el domingo e incluso el día martes de la semana pasada es la metáfora de lo que pasa en Venezuela. El poder usurpando, los militares tomando control de instituciones legítimas del Estado, el atropello al ciudadano, gente migrando a por millones. Nosotros estamos representando a los venezolanos y por eso instalamos legítimamente la asamblea en sede alternativa por la imposibilidad física por la fuerza de haber tomado militarmente el espacio. No permitir una cantidad de diputados, pretendieron tener listas y ser la Fuerza Armada quien determinara quién es diputado y quién no, cuando fue el pueblo de Venezuela quien lo determinó con el voto legítimo. Así lo detalló Guaidó en una entrevista a La Voz de América. El líder opositor agregó que el Parlamento se mantuvo firme a pesar del oro manchado porque aparentemente el gobierno estaría usando los negocios mineros para tratar de sobornar a los diputados. Si bien la balanza de la comunidad internacional se inclinó a la reelección, hubo un país que no lo hizo, Rusia. Moscú no se debería inmiscuir en los asuntos del país, pero esperemos que esto no sea parte de una confabulación, una conspiración, incluso para hacerse de los recursos de Venezuela. Lo que vive actualmente la nación no es solo un problema de los venezolanos. Hoy hay una clara vinculación de Maduro con la violencia internacional. El apoyo de Estados Unidos es muy firme. Nuestro trabajo es lograr una solución y para eso contamos sin duda no solamente con Estados Unidos sino con los países aliados en el mundo. Acotó. Guaidó reiteró que para que haya elección debe haber condiciones. Hoy no hay condiciones para una elección. Estamos luchando por condiciones para una solución a la crisis que vive Venezuela, que pasa por una elección sin duda. Entre esas condiciones, un Consejo Nacional Electoral independiente, electo como establece la Constitución por la Asamblea Nacional, el derecho a elegir y ser elegido, y observación internacional que sea competitiva. Si ellos prosiguen con su intención de convocar a elecciones en las circunstancias actuales, tenemos que poner una alternativa en la mesa de unas elecciones libres. Finalmente expuso que tenemos que ponernos todos de parte de la Constitución. No es suficiente con que unos diputados empujen. Tiene que ser la Fuerza Armada, tiene que ser la policía, tiene que ser la iglesia. Tienen que ser los estudiantes, tienen que ser los gremios, los sindicatos, todos los venezolanos empujar necesariamente para superar esta crisis. Lo que no podemos hacer es dejar de insistir. Lo que tenemos que hacer nosotros es cohesionarnos de nuevo. Lo que tenemos que hacer es reconocer los errores que se cometieron para poder avanzar. Pero según María Corina Machado, los errores del pasado siguen cometiéndose y por eso la exdiputada afirmó que aún hay gente haciendo mucha plata con el gobierno y por eso no han podido sacar al régimen. Da mucha rabia saber que llegamos hasta aquí por plata, por miles y miles de millones de dólares que se robaron en la corrupción de PDVSA, en las minas de oro y también en la Asamblea Nacional, añadió la dirigente en un video que publicó en su cuenta de Twitter. Machado también manifestó que entre la corrupción, amenazas, tristeza, el alto costo de la vida, los servicios destruidos y tanta confusión, es difícil saber quién es corrupto y quién es decente. Por eso la gente no quiere saber nada de política, agregó. Afirmó que si producto del golpe parlamentario que lideró un grupo de diputados salpicados por presunta corrupción, la oposición pierde el Parlamento, se cerraría la única vía institucional del país, pero jamás se perdería la fuerza. El Parlamento ya estaba cercado y perseguido, pero hoy nos damos cuenta de que la única institución republicana que quedaba siempre estuvo penetrada por infiltrados y por corrupción, afirmó. Y en este sentido, Machado recordó a los aliados internacionales que la situación de Venezuela no se trata de legalismos porque no hay ley. Resaltó que la legitimidad de la lucha está en el pueblo venezolano que decidió vivir en libertad. Por eso quiero decirle a los venezolanos que si se pierde la Asamblea Nacional de ninguna manera, se perdería la legitimidad ni la fuerza ni lo que hemos logrado en esta causa democrática, dijo. La dirigente también señaló 3 pasos fundamentales para continuar avanzando en la lucha por el rescate de la democracia.
Primero, con la verdad y los pies sobre la tierra. Segundo, con una dirección política no infiltrada que nunca más lleve a la oposición a falsos diálogos ni a cohabitaciones criminales y muchísimo menos que engañe con la pretensión de normalizar al país con elecciones parlamentarias con el régimen en el poder. Tercero, con una comunidad internacional que entendió que Venezuela enfrenta un régimen criminal y terrorista que solo cede ante la fuerza. La fuerza comienza con la fuerza moral. Un corrupto jamás combatirá la corrupción, un infiltrado nos venderá al enemigo, tú lo sabes, finalizó, refiriéndose al líder opositor Juan Guaidó. Y con este controversial mensaje nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía, no olvides dejarnos tus comentarios al final de este video y nos vemos pronto. Esto fue El Faro Informativo, chao chao.